Presentamos Geopolítica en RCR. Tres en punto, 15 horas, hora del Perú. No como se suele decir hora peruana, porque eso tiene otro significado práctico, ustedes saben. Empezamos puntualmente. Gracias por aceptar esta invitación, Francisco Belaunde. Gracias por la misma razón, Hernán Couturier. Permítame un par de palabras para nuestros amigos que no necesariamente les conocen. Este programa no pretende dirigirse a los círculos iniciados o iniciáticos que entre ellos conversan, sino que pretende ser un programa como es Red de Comunicación Regional para el gran público, en especial el público que no tiene una educación directa en este campo, puede tenerla en otros, pues también ser un físico nuclear. Tenemos 2 físicos nucleares que ven este programa, pero ellos no han tenido educación en geopolítica ni en relaciones internacionales. Francisco es un internacionalista, profesor en la Católica, autor de muchos libros y últimamente dirigió un exitoso programa que había heredado en el canal de la Televisión Nacional, porque antes tuvo otros directores, Geomundo, y cuyo formato a mí me encantaba y ojalá que pueda repetirse en el futuro ese formato, porque es informativo, es comparativo y no es de tesis ni de adoctrinamiento, como tampoco lo es este programa. De tal manera que por eso nuevamente hemos invitado a Francisco y a Hernán Couturier. Nos conocemos, yo los tuteo, me van a permitir esa forma de expresión. Me resulta medio exótico decirle doctor o embajador, porque nos conocemos desde que entraron a la universidad. Y yo me acuerdo de algunas discusiones con Hernán cuando éramos jóvenes muchachos, todavía no cumplíamos los 22 años, no sabía, ya estaba yo recién emancipado, y él ha tenido una larga y fecunda carrera diplomática con cargos en la Cancillería, en el exterior. Me acuerdo, fuiste el primer embajador en Zimbabue. No sé por qué siempre me acuerdo de eso, antes de recordar que fuiste embajador en Bolivia y en otros lugares más. Bien, estos son datos suficientes para empezar nuestra conversación. Les he compartido la información también de la entrevista que esta mañana hice para esta Red de Comunicación Regional con José Miguel Insulza, también un antiguo amigo. Estudiamos en la misma Escuela de Ciencia Política, él 2 promociones antes que yo, él es de la segunda, yo soy de la cuarta. Y ya tienen una información de ese sentido, además de lo que está. Hay 3 cosas que me interesa que ustedes con toda libertad, en solo 1 hora vamos a tener en este programa, solo 1 hora, ¿sí? Se refieran. 1, a la situación inmediata, porque de todas maneras hay que referirse a lo inmediato en el tiempo que quieran. 2, a la cuestión mediata. La solución no está solamente en el cortísimo plazo, en lo inmediato. Hay que trascender la inmediatez e ir a soluciones más permanentes. Y la 3, reflexiones sobre las probabilidades de que pudiese existir una suerte de convergencia de políticos, autoridades de América del Sur sobre este tema migratorio, idea que me atreví a poner sobre la mesa esta mañana. Voy a ofrecer la palabra en primer lugar a Francisco y luego de sus 10 minutos iniciales, con alguna interrupción que pudiera hacerle yo para ayudar no a él, sino ayudar a nuestros televidentes, a las personas que están en el programa, a que aclaren algunos puntos, si es que no me equivoco en la interrupción. De tal manera que, adelante Francisco, gracias, estás en tu casa. Gracias Manuel por la invitación. Hola Hernán, ¿qué tal? Efectivamente esto es un tema preocupante porque de alguna manera pone a prueba las relaciones entre 2 vecinos, ¿no? Perú y Chile, que tenemos una muy buena relación, ¿no? Es muy importante que la mantengamos, y entonces que esto se ponga en riesgo por este tipo de situaciones, claro que llama bastante la atención.
La semana pasada hubo un pequeño roce por unas declaraciones de un alcalde, el alcalde de Tacna, ¿no? Que mereció que Chile llamara a nuestro embajador a emitirle una nota de protesta, pero felizmente la cosa no ha ido más allá. Aun cuando el propio Otárola eh, también dio unas declaraciones un poquito altisonantes, ¿no? El premier Otárola, quiero decir, ¿no? Diciendo que Chile nos estaba enviando sus problemas, ¿no? Entonces, felizmente Chile no, después de esa declaración, eso lo dejó ahí, simplemente se contentó con reaccionar a las declaraciones del alcalde de Tacna ante el embajador nuestro allá. Ahora, lo que está pasando, pues otra vez tiene que ver un poco con ese tema migratorio, que hay que decirlo, no es solamente entre Perú y Chile, es un tema muy amplio, ¿no? En general, el tema migratorio está generando muchas tensiones en todo el mundo, en realidad, ¿no? Porque hay digamos, desplazamiento que ha ido aumentando por las guerras, catástrofes y demás, que en Europa, en Estados Unidos, en fin, se ve un aumento de la inmigración y está generando tensiones entre aquellos y gran parte de la población que ya no quiere más inmigrantes, ¿no? Y por supuesto, lo que es el derecho internacional, lo que es el derecho humanitario, ¿no? El tema de las normas de asilo, refugio, que prevén pues que se tiene que respetar siempre, lo primero tiene que ser un poco la integridad y la vida de las personas, ¿no? Entonces hay una tensión muy grande entre esos aspectos, los principios legales, ¿no? Y después cierto hartazgo de poblaciones en general que ya no quieren recibir más inmigrantes y por supuesto el correlato político que eso favorece en Europa en particular, favorece el surgimiento de partidos, o no el surgimiento, pero sí, digamos, el crecimiento, ¿no? De partidos xenófobos, ¿no? Entonces, eso es algo muy preocupante. Y en el caso nuestro, a eso se añade en realidad el tema de la inseguridad, ¿no? Porque se está mezclando las dos cosas, ¿no? Se está mezclando en el sentido que es verdad, sí, no es que haya, a ver, en términos de porcentaje es mínimo, ¿no? El tema de delincuentes venezolanos respecto a la gran cantidad de venezolanos es mínimo. Pero es verdad que, bueno, hay una manera de delincuencia, un tipo de delincuencia venezolana que no se conocía por estos lares, muy violenta, y claro, ha hecho que mucha gente reaccionen, ¿no? Y asimilen, finalmente hagan una especie de menjunje, si se quiere, se mezcle migración con delincuencia, ¿no? Lamentablemente eso es algo que además muchos aprovechan para levantar un poco estas posiciones xenófobas también. Entonces, se están mezclando las cosas. Yo creo que es muy importante justamente separar ambos temas. Y bueno, para el retorno de estos venezolanos que aparentemente muchos quieren regresar, ahora ahí, ¿cuál es la solución a corto plazo? La solución a corto plazo aparentemente sería, primero parece que no tienen documentos, no tienen pasaportes, parece que además en Venezuela hay una ineficiencia muy grande, bueno, acá la hemos tenido también, la gente no puede sacar pasaportes, ¿no? Una cosa atroz. Bueno, Venezuela, según he podido leer por ahí, ese problema se está presentando de manera, digamos, muy grave, ¿no? Un tema bastante complicado. Y claro, están algunos que no quieren regresar porque se sienten perseguidos políticos, ¿no? Pero otros que ya quieren regresar porque no les está yendo bien, simplemente, ¿no? Además, todos los países están en crisis, por lo demás. Entonces, yo creo que a corto plazo tiene que haber una manera de encontrar una solución con el gobierno venezolano, que dijo eventualmente que podría enviar aviones. Podría enviar aviones, o en todo caso el gobierno chileno también que envíe aviones y cada uno pues asume el costo que eso significa, ¿no? Porque evidentemente hay un costo, ¿no? Enviar un avión que tienen para 200 personas y son 10.000, pues eso va a tener un costo evidente, ¿no? Así que eso en el corto plazo, pero creo que más adelante vamos a hablar un poco lo que sería el mediano y largo plazo, ¿no? Sí, Creo Francisco, que lo dejo ahí para... sí, permíteme un toque. Yo he estado hurgando en distintas fuentes de información sobre este tema y hay algunas cosas que quiero presentar a la consideración tuya y también de Hernán.
un tercio de la población, 7 millones de personas han fugado de Venezuela, han migrado. Y eso alguna gente, primer asunto que hay que aclarar, la confunde con refugio. Refugiados y migrantes. 1. 2. Al parecer, el gobierno de Venezuela, vocero Maduro, no desea recibir a todos, sino a algunos. Y hay ya algunos casos concretos, y también con el Perú, en que eso ha ocurrido. 3. De esto se puede deducir o inferir o pensar o reflexionar que es una política de Estado deshacerse de parte de la ciudadanía venezolana por parte del régimen de Maduro. Y 4. Para ninguno de nosotros sería extraño que en ese tipo de inducción, de expulsión de la gente hacia afuera, también vayan pues sus operadores políticos, ¿no? De las 3 ramas de inteligencia o 4ª rama de inteligencia del partido, igual que los cubanos. Entonces, estos serían asuntos que, si ustedes desean, pueden comentar. Adelante, Francisco. Bueno, claro, bueno, la actitud del gobierno venezolano, si quieren solamente recibir una parte, bueno, eso se puede entender en el sentido que las personas que han huido son personas descontentas, ¿no? Si regresan, eventualmente van a ser personas que podrían protestar adentro. Es un poco lo que está pasando también en Siria, ¿no? En Siria, buena parte de la población, aunque el menor porcentaje de lo que pasa en Venezuela, pero muy cerca, ha huido, y se ve claramente de parte del gobierno sirio que en el fondo no les interesa tanto que esas personas regresen, ¿no? Porque serían potenciales opositores o gente descontenta. Entonces, para una dictadura, finalmente una válvula de escape es justamente la gente se va, ¿no? Entonces esa gente pues va a ser menos manifestantes en todo caso, o potenciales manifestantes, ¿no? Entonces se puede entender un poco la postura, digamos, la postura cínica, evidentemente, ¿no? Dentro de lo que significa ese gobierno dictatorial, pero evidentemente es un cálculo, ¿no? Entonces no me sorprendería en todo caso efectivamente que Venezuela solamente quiera recibir a algunos, ¿no? Y no a la mayoría, ¿no? En cuanto a lo que tú decías de operadores políticos, bueno, eso es algo que en todo caso tendría que ser, no tengo ninguna información al respecto, ¿no? Y por lo tanto me resulta un poco complicado opinar al respecto, mientras no tenga yo, por supuesto, más allá de la información que tienes, porque tienes una fuente, son cosas que en este caso concreto yo no tengo. Muy bien, muchas gracias, Francisco. Empezamos ya a calentar motores. Entramos, seguimos con el asunto. Ofrezco la palabra en este caso a Hernán, por favor. Gracias, Manolo. Después de la información de contexto que has dado tú y Francisco, y más allá de todo lo que hemos leído en estos días, que una súper abundante provisión de información, que esto que se considera y se le llama crisis migratoria actual de la coyuntura tiene características sui generis. No es igual que la crisis migratoria que tuvimos desde el año 16, más o menos hasta el año 22, cuando salieron la mayoría de esos 7 millones de migrantes venezolanos, porque fue un flujo constante sin mayores problemas fronterizos, a través de los territorios de Colombia, Ecuador y el Perú, por un lado, porque sabemos también que ha habido un flujo menor, pero también entre el territorio venezolano y Brasil, donde también hay un número importante de migrantes venezolanos, aunque no quizá en las proporciones que hay en Colombia, donde se está hablando de 2,5 millones, y en el Perú que se habla de 1,5 millones de los más o menos registrados, y alrededor de 200,000 más, según ha revelado ayer el primer ministro, de migrantes irregulares, por llamarlo de alguna manera. Entonces, ¿por qué digo que esto es sui generis? Porque si nos ponemos a ver las cifras, el problema de la frontera de la línea de la Concordia entre Perú y Chile está protagonizado por 300 personas. No estamos hablando de un flujo de 10,000, 15,000, 20,000 migrantes venezolanos indeseables o indocumentados, o como les quiera llamar. Son 300.
300 en circunstancias en que en la frontera, por ejemplo, entre Ecuador y el Perú, en la época del gran flujo migratorio, entraban 15.000, 20.000 personas diarias. ¿No? No había problemas, se les dejaba pasar. Los gobiernos nuestros de esa época fueron excesivamente permisivos, sin duda, ¿no? Pero el proceso era, más bien había un problema de congestión porque las autoridades migratorias no estaban en capacidad de procesar a tantos, ¿no? Y a veces se producían ciertas congestiones. Pero 300 personas en la frontera no hay ningún problema, porque hasta en un avión se van. Hay aviones que tienen capacidad de más de 300 pasajeros, por supuesto. Lo que a mí me parece que es una crisis, yo he escrito algo que por ahí ha salido, de que creo que esta es una crisis artificial, es una crisis creada, es una crisis planificada, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Ayer el primer ministro ha soltado la cifra de que hay 5.000, escuchen, 5.000 venezolanos que se quieren regresar a Venezuela, del territorio peruano, y no son un problema. No están en la frontera con el Ecuador, ¿no es cierto? Supongo que tampoco quieran huir hacia Chile o hacia Bolivia. Pero en todo caso, es una cifra que es más de 10 veces superior a la que tenemos en este momento en la línea de la Concordia, que además está protagonizada por ciudadanos venezolanos aparentemente indocumentados, violentos. Ha habido enfrentamientos, han apedreado a los policías, han intervenido un senador chileno el día de ayer y ha ido también Gustavo Pacheco, que es congresista andino nuestro, que me parece que cumplieron una labor esencial. Yo tuve ocasión de escuchar sus intervenciones ayer a través de RPP y les puedo decir de que su intervención fue muy favorable y que de alguna manera sencilla, sin ninguna negociación complicada y mucho menos diplomática, hubo una especie de apaciguamiento, de pacificación y de planteamiento de algunas soluciones que efectivamente, si son asumidas por los gobiernos, serían rápidamente, significarían rápidamente la superación del problema, ¿no? Porque, vuelvo a repetir, primero vamos a decir las cosas como son. El problema ha surgido en Chile, no ha surgido en el Perú, ¿no es cierto? Son, a raíz de que el gobierno chileno ha dado 4 leyes importantísimas en materia de manejo de conmoción social, ¿no? Facultando y dándole poderes, no diré que omnímodos, pero muy superiores a los que tenía en lo que se refiere al control social, ¿no? Ustedes deben haber leído y conocido. Si me ¿no? permites, si me permites, en un contexto vísperas de un importante proceso electoral en las cuales el gobierno no tiene expectativas grandes como antes y Así tiene es. que ver con la constituyente. Perdóname la interrupción, pero es a menos de una semana que hay una votación y menos de un mes en que se han dado esas leyes. Adelanta, por favor. Me parece muy pertinente tu acotación porque esta elección que se avecina va a agarrar en muy mal pie al gobierno. Y uno de los temas centrales en que se está basando la caída, ¿no?, de la popularidad del régimen es precisamente la inseguridad que no se conoce en Chile. Yo tengo una experiencia de más de 40 años de relaciones con Chile, ¿no? Por razones de mi profesión y porque he vivido y porque he tenido ancestros que han vivido deportados en Chile por años. Nunca ha habido los niveles de violencia, pero de violencia que se podrían llamar hasta de carácter al nivel de sevicia, ¿no? Ya hay bandas armadas con ametralladoras que se pasean por diferentes ciudades de Santiago matando gente, cosas que son inauditas y nunca vistas anteriormente en Chile. Entonces, esto ha impactado mucho en la opinión pública chilena y eso ha contribuido sin duda a un decrecimiento de la aceptación, ¿no?, popular del régimen. Entonces entiendo por qué, a pesar de toda la campaña política, ¿no?, este sería el segundo gran, como diría yo, fracaso en la política del régimen chileno, porque el primero fue con relación a los mapuches, cuando dijeron ellos que en la campaña electoral que ellos arreglaban el asunto de los mapuches en una semana. Y cuando la ministra Toá va a la Araucanía, ¿no es cierto?, para conversar con ellos, la sacaron a tiros los mapuches. Hoy día no puede entrar nadie a la región de la Araucanía. El tema de la rebelión mapuche es inmanejable en Chile. Y hoy día se le presenta un segundo tema que no tiene que ver con los mapuches, que es la inseguridad interna a raíz, por un lado, de la delincuencia propia,
endógena, pero también obviamente precipitado de alguna manera, agravado por los migrantes indeseables que posiblemente vienen de Venezuela, ¿no? Entonces, ¿por qué surge este problema de carácter menor, ¿no? En la frontera con el Perú? ¿Por qué no surgió en la frontera con Argentina? ¿Por qué no surgió en la frontera con Bolivia? Eso lo dejo en el aire como una pregunta. Lo cierto del caso es que ha habido una inducción, tú usaste el término, Manuel, ha habido una inducción que viene a ser una especie de sucedáneo de la expulsión. Se expulsa vía inducción. ¿Qué quiere decir? Se les anima y se les promueve y se les ¿no? ayuda para que vayan ¿a dónde? A la frontera norte. Que dicho sea de paso, es la frontera que está más lejos. Porque la frontera con Argentina está a 220 kilómetros. La frontera con el Perú está a 4.000 kilómetros. Lo sé porque lo he recorrido varias veces por carretera. Entonces, ¿por qué? Y un grupo pequeño, que además, ¿cómo se desplazaron? ¿Se recorrieron esos miles de kilómetros a pie? No, señor. Ellos han sido ayudados para ser llevados a la frontera. ¿Y dónde surge el problema? No en el camino. No hay ningún problema en los miles de kilómetros que hay de Santiago a la frontera para que estos se puedan desplazar de cualquier manera. Con buses, con camionetas, a pie o lo que sea. ¿La policía en ningún momento los ha detenido? Si los tratan de indeseables. ¿Por qué el problema surge en la frontera? Recién para ingresar al Perú. He escrito en un artículo que es una soplada de pluma. Para mí eso se llama soplada de pluma. Entonces el Perú de ninguna manera debe aceptar que estos indeseables ingresen al país. ¿No es cierto? Y que el que tiene que solucionar el problema es Chile, porque es el que ha causado el problema. Ahí hay una interacción, sin duda, entre indeseables venezolanos y institucionalidad chilena. De acuerdo, hay responsabilidad de ambos lados. Pero ¿quién es el Estado? Ellos, los migrantes venezolanos no son el Estado. El Estado es Chile. Chile, como Estado, tiene la obligación, ¿no es cierto?, de solucionar un problema de 300 migrantes. No estamos hablando de los 490.000 venezolanos que viven felices en Chile. Ustedes saben las cifras. Hay 490.000 venezolanos en Chile. Hay 300 que quieren irse. Y que son 300 violentos. En comparación a la Entonces, población peruana en Chile. ¿Perdón? ¿Cuántos peruanos tenemos en Chile? Más o menos son un poco más de 200.000. ¿Cuántos son? No recuerdo. En Chile, en este momento, yo calculo que tenemos cerca de 300.000. Ya, cerca de 300.000. Una cosa parecida, pero en un proceso pero más dilatado. Es una migración que se ha prolongado en el tiempo. Así es. Es una migración estable, es una migración legal, es una migración que ha contribuido, ¿no es cierto?, al desarrollo chileno. Han sido muy bien asimilados, muy bien recogidos, acogidos, mejor dicho, ¿no es cierto? No son un problema, la migración peruana no es un problema en Chile. El problema es esta migración que se ha sucedido en el lapso corto de 3 o 4 años y que además se suma a la otra migración complicada que tiene otras connotaciones que no las hago tocar ahora, pero que ustedes sabrán a qué me refiero, de la migración haitiana. Una etnia que, como ustedes saben, a la cual nosotros como peruanos estamos muy acostumbrados, porque son parte de nuestra nacionalidad, pero no en Chile. En Chile, cuando ven a una persona de otro color, la reacción es muy violenta y muy desagradable. Lo he vivido porque yo he vivido en Chile 4 años. O sea que les puedo decir que ahí había un choque de otra naturaleza. Pero en fin, en todo caso, en el caso venezolano, pongo yo mis luces hacia ese problema. Es un problema menor, es un problema artificial y es un problema fácilmente superable. Si es que el gobierno chileno lo quiere superar. Tiene 2 salidas. Tiene el aeropuerto de Arica, que es muy bueno, y tiene también el puerto de Arica. Y hay 2 formas. Ya Chile tiene además una enorme experiencia en cuanto a movimiento migratorio. Cuando termina la Guerra Civil Española, ¿no? Ustedes han leído la novela de Isabel Allende. ¿Qué cosa hace el gran escritor, premio Nobel de Literatura chileno Neruda? Contrata un barco y se trae a 3.000 o 4.000 republicanos españoles para que vengan a apoyar el desarrollo chileno. Y eso fue el inicio de todo un proceso del trasvase, digamos así, de republicanos hacia Chile. O sea que Chile tiene experiencia en estas lides. Nosotros tenemos menos, porque nosotros hemos propiciado menos la migración. Ahora sí, por supuesto, la tenemos más con la migración, ¿no?, subrepticia y ilegal de 1,5 millones o 1.700.000 venezolanos en el Perú, ¿no? Hasta ahí llego. Hasta ahí. Vamos a volver un poquito para atrás, Francisco. El gobierno de Chile tiene que documentar esas personas y tiene que lo está haciendo bien,
¿Y qué es lo que estamos haciendo? Póngannos al día, Francisco, Hernán, en qué es lo que está haciendo el gobierno de la República del Perú en estos momentos. Porque tenemos varias instituciones, todas salen a hacer declaraciones y lo que, a pesar de esas declaraciones, que varias son positivas, yo no soy un destructivo de estas cosas, ni mucho menos, pero en la opinión pública sigue existiendo la idea de que hay una absoluta incapacidad del régimen peruano, del gobierno peruano, para resolver este problema de una buena manera. ¿Cómo analizan este tema de la gestión peruana de este asunto? Y naturalmente, ¿qué aspectos positivos, críticos o sugerencias pueden ustedes hacer en voz alta? Francisco, por favor. Si me permite, yo quisiera solamente dar una cifra, porque creo que eso contextualiza la respuesta que hay que dar. Del 1,5 millones de venezolanos que han ingresado al Perú de manera legal, por lo menos no han sido calificados de otra manera, prácticamente todos están censados y están registrados. Más bien, ayer, por declaraciones del ministro Tarra, se sabe que habría 200.000 más que están en situación irregular dentro del Perú, que no están debidamente registrados. Es todo lo que quería añadir nomás. Francisco. Bueno, y justamente, ¿no? El gobierno ha decidido legalizar a los que todavía no están legalizados, ¿no? Se supone que eso es una cosa que ha empezado ya para darles efectivamente un estatus legal a todas estas personas, ¿no? Que es algo que por lo demás se hizo también en Colombia, ¿no? En Colombia también bajo otra modalidad, porque también se les dio, ¿no?, a los venezolanos también documentos, en el caso de Ecuador también. En fin, es una cosa que los países que han recibido gran cantidad de venezolanos han estado haciendo. Ahora, respecto de lo de qué cosa, si tú te refieres, Manuel, al tema de la frontera, ¿qué se está haciendo el gobierno peruano respecto a la frontera? ¿Te refieres solamente a eso o estás refiriendo a la migración venezolana en general? Un poco para, antes de contestar, tener clara tu pregunta. Gracias. Preferiría que te refirieses primero al asunto de la frontera y luego al otro tema más general, pero tómalo como desees. Bueno, lo de la frontera, un poco lo que decía Hernán, ¿no? Efectivamente son pocos, aunque se dice que los que se quieren ir de Chile son más, ¿no? Había un vals de cifras, en fin, pero que parecería que habían, no sé, 10.000 o más personas que querrían irse, digamos, espontáneamente de Chile porque ya no se sienten cómodos allá. Pero en fin, pero como dice Hernán, en la frontera solamente están 300. Sobre el tema de efectivamente esas personas entraron, ¿no? Un poco quisieron entrar. Es más, algunos están ahora en Tacna, ¿no? Algunos sí han entrado finalmente, ¿no? Y no sé, no conocía que fueran necesariamente personas, digamos, delincuentes. Eso sí no lo sabía, porque entiendo que también hay mujeres y niños, no lo sé. Pero, por ejemplo, ese tema de que los inmigrantes a veces arremeten y quieren entrar a la fuerza a un país, ha pasado también en la frontera de México con Estados Unidos, ¿no? Es personas que están tan desesperadas, ¿no?, que lo que quieren es simplemente entrar al país, ¿no? Y para tener una nueva vida, ¿no? Se ve que esas personas, por ejemplo, si uno ve lo que está pasando en otras partes, pagan $3,000, $4,000 en otros lugares, pagan a coyotes, estos traficantes de seres humanos, ¿no? Y al final de repente fracasan y dicen, no importa, lo voy a intentar de nuevo. Entonces, en general el migrante, efectivamente hay que distinguir entre el migrante y el refugiado, ¿no? A veces se confunde porque puede ser que una persona llega como migrante, ¿no?, y una vez ahí presenta la solicitud de refugio o de asilo, y como sabemos, según las normas internacionales y también las normas internas, una persona, mientras se ve su caso, no puede ser expulsada, ¿no? Mientras se ve su caso. Puede ser enviado a un tercer país, sí, como hizo Estados Unidos con México, ¿no? O como ahora el Reino Unido quiere hacer con Ruanda, enviar a sus inmigrantes o solicitantes de refugio, enviarlos a Ruanda, que esperen ahí que se vean sus casos, ¿no? Pero en todo caso, yo no sabía bueno, sí han habido episodios de violencia
pero a veces puede deberse a la desesperación. No he visto los reportajes para ver efectivamente a qué se debía, o si esa gente efectivamente, porque no sé si hay niños, mujeres embarazadas, no sé si calificarlos de indeseables, no lo sé. En todo caso, me resulta un poco complicado. Pero Chile también ha tenido problemas con Bolivia, no crean, porque han entrado muchos por Bolivia y Chile los ha detenido en la frontera y ha intentado enviarlos de regreso a Bolivia y Bolivia no quiso recibirlos. O sea, también por Bolivia han habido problemas, ¿no? Porque finalmente hay gente que sigue entrando. Estos de repente algunos se quieren ir, ¿no? Pero otros siguen entrando por Bolivia, ¿no? Y finalmente el caso de Haití, una acotación simplemente, es curioso cómo los haitianos al Perú no les interesa, en cambio en Chile hay muchos haitianos, a pesar de lo que dice Hernán, que ellos no están tan acostumbrados, no tienen una población de origen negro como si el Perú se la tiene. Sin embargo, yo también he estado ahí hace no mucho en Santiago y hay muchos haitianos, hay varios miles de haitianos, ¿no? Algunas decenas eventualmente de miles ahí, o sea que es curioso, a pesar efectivamente que culturalmente Chile no está acostumbrado, ¿no?, a recibir una población de origen negro, ¿no? Pero en todo caso, el Perú lo que tiene que, efectivamente, el Perú tiene que, digamos, el Perú no puede, digamos, prestarse si es que hubiera un juego de parte de Chile, si fuera el caso, ¿no? Y, bueno, entiendo que se está negociando ahora, no se sabe todavía los resultados de la negociación, no se sabe mucho, pero efectivamente, digamos, si tuvieran que venir más, porque se supone si hay más que van a venir, obviamente el Perú tiene que mantenerse firme en la posición que tuviera que adoptar, ¿no? Si es que efectivamente hay ese juego de parte de Chile, se ha hablado incluso de carabineros que les decían a estas personas para que pasen por el Perú de manera ilegal, ¿no? Ahora es verdad que muchos inmigrantes entran de manera ilegal, ¿no? Por Ecuador, un momento dado ustedes recordarán, ¿no?, que incluso el gobierno, no este gobierno, sino hace un año y medio, 2 años, enviaron al ejército también a la frontera con Ecuador, ¿no?, incluso tanques, lo cual pareció un poco exagerado. ¿Y era por qué? Porque estaban entrando migrantes de manera ilegal por Ecuador, ¿no? Habría que preguntarle al gobierno por qué es que es necesario enviar tanques a la frontera para digamos, afrontar un tema de migrantes. La verdad que no le encuentro mucho sentido. ¿Cuál es el protocolo militar para ese tipo de temas, ¿no? Como se ha enviado también tanques, entiendo, a la frontera con Chile, más allá de los soldados, por cierto. Bueno, permítanme colocar ante ustedes un asunto que recojo de personas amigas, de grupos que viven en los distritos, en la zona de Caraballo, San Juan de Miraflores, Lurigancho, Ate, San Martín de Porras, Comas. Ellos lo que me dicen es lo siguiente: mire, don Manuel, me dice, acá siempre hemos recibido toda clase de gente y los primeros migrantes somos nosotros, porque muchas de esas personas no son de origen limeño, son de otros departamentos. Yo mismo soy loretano y el año 52 llego a Lima con mi familia. Y dice, una interrupción. Sí. El 75% de la población de Lima es de origen provincial. Así es. El 75% de los 11 millones de limeños, entre comillas limeños, son de origen provincial. Así es. De la migración interna dentro del país. Efectivamente. Y Pepe Matos Mara hace varios años recordaba que el lugar del Perú donde más quechua se habla es Lima, no es el Cusco. Es el dato de Pepe Matos de hace varios años, no sé si mucho, pero sí unos 7 años, cuando él ya estaba en Arequipa trabajando algunas cosas. Bueno, en síntesis, lo que la gente me dice, nosotros estamos acostumbrados, vivimos con toda clase de personas. Lo que no podemos entender es que haya una incapacidad para controlar la delincuencia, vivimos aterrados. Entonces, ¿qué es lo que le podemos decir? Ya, olvidémonos del asunto de la frontera. Aquí hay muchos venezolanos, yo los conozco a muchos, a sus dirigentes y a los que no lo son, taxistas, vendedores, de todo, gente buena, gente sana, como los peruanos que también llegan a la Argentina y a otros países, ¿no?
como los hondureños que quieren llegar a Estados Unidos, como los guatemaltecos y otros, pero hay bandas organizadas de prostitución. En Loreto, además, hoy día ya no tenemos el tema de los venezolanos, sino de las redes colombianas de mafiosos y de sicarios. En Tumbes y en Piura también, y eso yo lo he vivido, he estado ahí cuando estaba ocurriendo estas cosas, no me lo han contado. Entonces, reflexionemos. ¿Qué decir respecto de este tema? Si es un tema menor, es un tema catalizador o precipitante de un tema de fondo con el cual nos quedamos, no exclusivamente, pero principalmente los sectores populares del país que viven en una situación bastante, digamos, conflictiva hoy en día por distintos factores que no es el caso analizar. ¿Qué les parece a ustedes? Tu turno, Hernán. Gracias, Manuel. Así como en el caso de Chile les ha surgido el problema de la inseguridad, particularmente a este gobierno, porque en realidad con el gobierno de Piñera no tenían este problema de esta violencia tan salvaje, ¿no? De bandas armadas con armas automáticas que asaltan pueblos y crean una inestabilidad total en buena parte del territorio chileno. Nunca he visto en Chile. Se manifestó se manifestó masivamente en todos esos meses de los movimientos que no eran manifestaciones con carteles, sino con quema y agresiones gravísimas allá en Chile. Sí, sin duda. Era sedición y subversión, ¿no? Y en algunos casos, casos flagrantes de terrorismo, ¿no? En el Perú, por tradición infortunada, estamos más acostumbrados de alguna manera a la delincuencia, ¿no? Mucho antes de que lleguen los venezolanos teníamos un problema muy serio de delincuencia en el Perú y de inseguridad, ¿no? Eso lo conocemos todos. Ahora, que ahora se ha agravado, sin duda, pero que nosotros hemos vivido por muchos años con esta inseguridad, que ya se ha hecho de alguna manera endémica, lo es, ¿no? Bueno, entonces, en el caso actual, yo creo que las cifras son indicativas y muy importantes. Estamos hablando, a partir de lo que ha revelado ayer el ministro Octavio, ya no estamos hablando de 1,5 millones, estamos hablando de 1.700.000 venezolanos, ¿no? Bueno, que hay mucha delincuencia como se dice ahora, porque no se puede decir venezolanos, de extranjeros, entre comillas. ¿De dónde proviene? Vamos a las cifras. Si dijéramos que el 1.700.000 tiene 1% de gente proclive al delito, que no quiere trabajar, indeseables, o parte y que forman parte de mafias, como por ejemplo el famoso Tren de Aragua, que funciona en Venezuela, funciona en Colombia, en Ecuador, en el Perú, y también está entrando a Bolivia y por el otro lado también a Brasil, ¿no? Si estamos hablando de un 1%, estamos hablando de 17.000 personas. Yo creo que es un número exageradísimo. No hay 17.000 delincuentes que estén en este momento. Hablemos del medio por ciento. Serían pues 8.500. Ya estamos hablando de una cifra que puede ser cercana a la realidad y que sigue siendo muy preocupante, ¿no? Pero se dice, de acuerdo a los especialistas, que la delincuencia está más que nada concentrada en el área metropolitana de Lima. O sea, de los 35 millones de personas que en este momento hay en el territorio, porque hay que sumar a los 33 millones de peruanos, casi 2 millones de venezolanos. Somos 35 millones que viven en este territorio, más los 3 millones de peruanos que están en el exterior. O sea que ya el Perú, a nivel internacional, representa una cifra de 38 millones. Pero digamos, en el Perú, ¿no es cierto?, tenemos 35 millones. De esos 35 millones, habrían unos 8.000 delincuentes de origen extranjero. Ahora, ¿cuántos son los delincuentes que hay en el Perú? De origen endógeno, de peruanos, ¿no? Yo diría que está más que eso, ¿no? No hay prácticamente una sola ciudad en la costa del Perú donde no haya extorsión, que es un delito gravísimo, más sicariato, ¿no es cierto? Y últimamente han comenzado a aparecer nuevamente los raptos. Más bien el asalto a mano armada ha pasado a un segundo plano, porque no necesariamente son siempre de efectos letales, pero hay una serie de modalidades nuevas, ¿no?, de delincuentes nacionales a los cuales se ha sumado posiblemente
la sevicia y la violencia, ¿no?, de los extranjeros. Para un país ya tan grande como el nuestro, nos estamos aproximando pues a los 40 millones pronto, deberíamos tener otro tipo de tratamiento, otro tipo de política y otro tipo de estrategia frente al delito. Si bien tenemos una policía muy eficiente en la investigación, y yo diría, por lo que conozco, es una de las mejores en nuestra región, rara es la vez que un delincuente que ha cometido un crimen se puede escapar. Puede demorar, pero finalmente lo atrapan. Sin embargo, donde estamos muy malos, y ahí incluyo no solamente a la policía, incluyo a los gobiernos de turno, incluyo al sistema judicial, por supuesto, al Ministerio Público, es en la prevención. No estamos capacitados para prevenir. Así como no somos hábiles en prevenir desastres naturales, somos muy malos también en prevenir el delito. Entonces yo creo que tiene que haber una reforma profunda en el país en cuanto al enfoque frente al delito y la inseguridad ciudadana. Aquí hay una serie de caminos, hay una serie de modalidades, ni siquiera las tocamos. Hemos tenido asesores extranjeros de primer nivel. El hombre que diseñó totalmente el cambio de la lucha contra el delito en Nueva York, vino acá, lo trajo la revista Careta, recuerdo. Hizo una serie de recomendaciones. No se siguió una sola no se siguió, ¿no? Y seguimos con los métodos tradicionales, que es la actitud reactiva. Solo reaccionamos después de que el delito se ha cometido. Claro, ahí somos muy buenos, logramos capturar al delincuente, y ahí hay otro problema, que llega al Poder Judicial y muchas veces lo sueltan. Este último Sereno de Surco, que murió, ¿por qué? Porque una jueza soltó al tipo que ya había matado a un policía hacía 2 meses atrás. Entonces, son cosas que tienen que ser corregidas. Y no creo que tenga que ver con, de manera preponderante o principal o preferente a la delincuencia venezolana. La delincuencia venezolana ha ayudado a incrementar, digamos, metodologías crueles, letales, pero no en lo que se refiere a la contaminación, ¿no? En función de organizaciones de crimen, como ya existen en el Perú prácticamente en todas las ciudades, y ya este fenómeno ha migrado también hacia la sierra y también hasta a nuestra región amazónica. Entonces, yo creo que este es un problema de otra naturaleza. No creo que se le pueda echar toda la responsabilidad a los migrantes, ¿no? Sí creo que hay una forma de controlar, porque hay 3 tipos de migrantes. Hay el inmigrante legal, que tiene todos sus papeles y que ha sido admitido y ha sido incorporado, está registrado en la Dirección de Migraciones. Ese es un migrante. Hay el otro migrante que no tiene papeles, o sea, no se identifica. Por lo general, en ese sector están posiblemente los indeseables. Que no tiene, igual ha pasado en Chile. La mayoría de los que están en la frontera, de esos 300, ¿no es cierto?, son indocumentados totales, no tienen ni un DNI para identificarse, ¿no es cierto? Y hay, por supuesto, también los que sin tener documentación no tienen tampoco ninguna justificación para cruzar la frontera y que no quieren además regresar a Venezuela, porque eso es lo curioso. Muchos de estos que quieren salir del país, de Chile en este caso, quieren ir al Perú, pero no porque quieren ir a Venezuela. Dicen que quieren ir a Venezuela, pero lo más probable es que se queden también en el Perú. Sí. Pero vuelvo a repetir, los que han tenido documentación y los que son ciudadanos correctos, que quieren salir de Chile porque no les gustó Chile, como bien ha señalado Francisco, han cruzado la frontera con sus documentos y han pasado migraciones, como cualquier ciudadano, como cualquier turista que entra al Perú, porque además en la región, como ustedes saben, en nuestra región sudamericana rige acuerdos de la Comunidad Andina para permitir el ingreso de personas solamente con el DNI, ¿no?, y sin visa. Entonces, hay una cierta, digamos, regularización con ciudadanos que están documentados y que pueden cruzar la frontera, a los cuales no habría ninguna razón para impedirles que ingresen, ¿no? Y los otros que sencillamente no tienen cómo amparar su identidad, no tienen documentos. Y eso es más fácil que sea un problema que sea exclusivamente de solución chilena. Ahora, a mí me gustaría, a partir de la siguiente afirmación, hacer una pregunta en una perspectiva un poco más general. Este es un asunto que no tiene tanta magnitud, pero que ha sido magnificado. Siempre ocurre eso, no es nada nuevo. No es nada nuevo, se magnifica por razones internas de cada país y también por razones de operadores transnacionales
que en parte son la prensa, en parte... Y porque también hay porque también hay una prensa amarilla que vive de eso, ¿no? Sí, claro, a eso me refiero, que hay... No ha sido recogido como en otros casos como noticias importantes, más allá de algunas informaciones que han estado en la prensa, las agencias nacionales, las agencias de prensa particulares y las agencias internacionales como BBC, que acaba de sacar algo, como la Deutsche Welle y otras más, ¿no? No tiene esa cuantía, pero sin embargo, insisto, para las familias peruanas, en una situación de incertidumbre bastante negativa que estamos viviendo y sobre todo para los sectores pobres, ellos ya tienen algo así como instalada una visión del tema, así como nosotros podemos tener otra visión porque estamos obligados a ello por perspectiva profesional, por trabajo, por formación, por especialización inclusive. Ellos viven su día en esta forma. Y la gente del norte dice, esto va a seguir sucediendo, don Manuel me decía, esto va a seguir sucediendo. Antes entrábamos y salíamos a Ecuador y los ecuatorianos venían y entraban acá. Yo estaba en la zona de fronteras el año 2010, la última vez, en el Putumayo, y también se pasaba de un lado para otro, pero hoy día eso está contaminado por los problemas que existen en Colombia, que aquí no se lee mucho de eso, pero en Colombia hay una situación bastante grave. ¿Por qué? Porque mucha prensa o es pro presidente de Colombia o antipresidente de Colombia, en vez de analizar las cosas que están pasando, simplemente se dedican a ser pro o contra. Y lo mismo en Ecuador. Y en síntesis, este es un fenómeno que va a seguir ocurriendo. Mi pregunta entonces es, ¿en qué medida esto puede abordarse seriamente, no con declaraciones como en otras oportunidades, que yo entiendo las declaraciones, sino con medidas concretas de carácter interestatal o internacional? ¿Es posible pensar en alguna preparación de una reunión para toma de decisiones, no para hacer nuevas leyes, sino toma de decisiones respecto de este tema con una perspectiva temporal mayor por parte de los gobiernos de Chile, Perú, Ecuador y Colombia? También Brasil pudiera entrar ahí. ¿Qué te parece la idea, Francisco? ¿Te refieres para hablar del tema migratorio o de la delincuencia? No, migratorio, porque la delincuencia ya tiene sus canales. Sí, ya, claro. Bueno, el tema migratorio sí, lo ideal sería efectivamente que todos los gobiernos, creo que es un poco lo que se está planteando, ¿no? Creo que el propio Chile ha dicho, ¿no? Que sería buena una reunión con todos los países que tienen que ver con la migración, en particular venezolana, ¿no? Que sí, sería bueno que hubiera una reunión para, digamos, tener Ahora, la base es, pero ¿qué tipo de solución también, no? Porque finalmente se dice, ok, nos reunimos, sí, pero ¿para qué? Porque finalmente, cada país ha tenido una actitud, si se quiere, ha tomado decisiones, por ejemplo, a la legalización generalizada, ¿no? de los inmigrantes. Podría haber de repente una colaboración en términos de, a propósito de la migración, para ubicar, ¿no? a aquellos delincuentes que pueden estar atravesando fronteras, ¿no? Eso sí sería, por ejemplo, algo muy concreto que se podría ver, ¿no? Porque el tema migratorio, el ingreso de los migrantes una vez que llegan al país ya es un tema de cada país, ¿no? Supuestamente se van a quedar ahí, aunque en algunos casos pueden variar, ¿no? Pero sí podría ser interesante en el tema delincuenciando, que hubiera una cooperación entre los estados para ubicar, ¿no? Identificar plenamente a aquellos delincuentes, como por ejemplo esta cosa, ¿cómo se llama? El Tren de Aragua y todo lo demás. Ahí se vio que podría haber una cooperación. Pero aparte de eso, se habla mucho de eso, como digo, pero aparte de lo que he señalado del tema de cooperación policial, no sé qué otros temas se podrían tratar para tratar, por supuesto, siempre es mejor que haya una política común, ¿no? Para coordinar digamos, por lo menos para tener una visión común del problema. Gracias. Hernán. Sí, mira, yo sí creo que hay un campo fértil, no explorado aún, en cuanto a la cooperación entre los países que están de alguna manera afectados por esta migración
sudamericana, ¿no? En Centroamérica, México y Estados Unidos hay una suerte también no diré que de negociación, pero sí de unas tratativas que tienden a ver si se puede estabilizar los flujos migratorios. Estamos teniendo en Sudamérica algo similar. En vez de ir hacia el norte, el flujo va hacia el sur. Y nosotros somos un país de paso, ¿no? Sin embargo, a pesar de ser un país de paso, tenemos la segunda comunidad venezolana en el mundo, después de la que está fuera de Venezuela, ¿se entiende? Después de la que tiene Colombia, ¿no? La pregunta sería, ¿en la situación interna en Venezuela ya es de tal naturaleza que estabilizará su población dentro del territorio? ¿O pensamos que quizá todavía seguirán los flujos, ¿no? Hoy día está circulando una noticia terrible en las redes, no sé si la ya han visto, de medidas que habría adoptado el gobierno de Maduro con relación a la situación económica, social, empresarial, educativa en Venezuela. Una radicalización tremenda de normas para terminar la palabra sería socializar totalmente el país. Yo creo todavía hay que corroborarlo, pero me da la sensación de que es fake. Sí. No, pero son 42 medidas que ya están en las redes. No sé si han tenido oportunidad de verlas. Yo lo he visto, yo la he visto, pero no la he mencionado. Ya que tú lo mencionas, a mí me parece que puede ser fake. Yo no he podido corroborar eso hasta este momento. Lo voy a seguir trabajando la noche. Yo tampoco, pero sí creo que hay que ponerla como una hipótesis de trabajo. Si efectivamente se corrobora que esas 42 medidas que habría dado el gobierno venezolano son ciertas, y efectivamente hay un giro violento hacia la izquierda, más aún de la posición en la que ya están, el del gobierno de Maduro, yo creo que el flujo migratorio va a empeorar tremendamente. Puede ser que no sea cierto y la cosa estaría más o menos en un punto de equilibrio, un punto de cierta estabilización. Quiere decir que de los 30 millones de habitantes que tiene Venezuela ahora, ya perdió 7 millones y que podría la cosa estabilizarse. Además, hay una cierta mejoría, digamos así, en la economía venezolana que posiblemente permita que esa estabilización poblacional se consolide, ¿no? Además, ustedes saben que Venezuela, a pesar de todo, de las ironías del destino, está en un proceso de dolarización, ¿no? Porque ya está la inflación y la depreciación de la moneda que no pueden seguir funcionando pues con los bolívares, ¿no? Inclusive en esta noticia que circula hoy día se habla de que estarían cambiando el nombre de la moneda, ya no se llamaría bolívar sino sucre. Bueno, en fin, eso es determinante. Si la situación económica en Venezuela más o menos se estabiliza y mejora un poco, yo no creo que disminuiría sustantivamente el flujo migratorio hacia el exterior, ¿no? Gracias. En esa medida, yo creo que es necesaria la cooperación, sigue siendo muy necesaria la cooperación, porque de todas maneras hay que ver qué va a pasar con esos 7 millones de venezolanos que están prácticamente en el resto de países sudamericanos, en diferente proporción, ¿no? Y hay que darles una estabilidad, hay que darles un estatuto migratorio dentro de cada país. En el Perú se habla mucho de la delincuencia venezolana acá, pero estamos hablando de 1,5 millones de personas que se han sabido adaptar, se han sabido integrar, ¿no? Ustedes no sé si saben que hay 14.000 médicos cubanos venezolanos que trabajan en el Perú y que están perfectamente asimilados. Así es. Cuando la pandemia, el Perú tiene 88.000 médicos que no fueron suficientes para atender la pandemia, particularmente en regiones de provincias remotas, ¿no? Y no quedó más remedio que recurrir a este contingente importantísimo. Imagínense 14.000 médicos venezolanos que estaban en el Perú sin trabajo. Y entonces, lo sé porque tengo contacto directo con el Colegio Médico del Perú. Ellos tuvieron que dar una suerte de certificación. Una facilitación, eso fue una facilitación. Una certificación temporal, facilitadora, ¿no? Facilitadora, para que pudieran operar como médicos en el Perú. Y tan pronto el Colegio Médico les dio eso, fueron contratados por el gobierno y fueron distribuidos por todos los sectores. Muchas gracias, Hernán. ¿No?
Sí, ¿ya? te pido que redondees para que pueda también despedirse Francisco y yo también, porque estamos Bueno, casi en la lo que hora. te estoy diciendo es que yo creo que la cooperación internacional, la cooperación intrasudamericana, por llamarlo de una manera, es necesarísima. Yo no creo que haya un tratamiento conjunto del fenómeno, que es el fenómeno sociológico más importante de nuestra región en los últimos 50 años, ¿no? Del Y mundo. nosotros todavía lo estamos viendo solamente con una visión parcial de cada país. El vector nacional solo no puede solucionar esto. Aquí hay que aglutinar esfuerzos. Se puede hacer quizá dentro del CELAC, no lo sé, ¿no? Hay mucha, el vehículo es lo de menos, lo importante es que haya la voluntad política, ¿no? De sentarnos a conversar de cómo vamos a tratar a esta migración, que ya no solamente, como hemos dicho, es la venezolana, también tenemos una migración haitiana que hay que saber qué hacer, ¿no? Chile tiene ya casi cerca de 300.000 haitianos en su territorio, y en Venezuela también. Perdón, y en Brasil también hay otro tanto, ¿no? Entonces, yo creo que este fenómeno migratorio de migración forzada tiene que ser tratado de una manera colectiva y multilateral. Muchas Gracias. gracias, Hernán. Francisco, ¿deseas añadir algo más a modo de despedida? Porque nos quedan un par de minutos nada más. No, bueno, efectivamente lo que dice Hernán es cierto, ¿no? Siempre hay que centrar en cuáles serían el campo de cooperación, ¿no? Intercambio de experiencias, cosas por el estilo, ¿no? Porque efectivamente es un tema colectivo, es un tema de todos los países, ¿no? Pero al final cada país tiene que lidiar con su propio contingente migratorio, ¿no? Pero sí sería bueno efectivamente que hubiera un tipo, pero eso sí, enfocar bien, ¿no? Como digo, precisar bien qué es lo que se va a discutir, ¿no? Porque tampoco se trata de reunirse para la foto, ¿no? Entonces, hecha esa salvedad, efectivamente sí sería bueno que, como ha propuesto el propio gobierno de Chile, como dije, ¿no? Ha propuesto una reunión de los dos países interesados. Pero, en fin, es un tema muy complejo, muy complicado, que obviamente acá podemos recorrer de manera superficial en ese espacio, pero claro, merece mucho más discusión, evidentemente, ¿no? En todo caso, gracias Manuel por la invitación. También un saludo a Hernán y bueno, será hasta la próxima. Bueno, nos quedamos con un aporte de aquí de Red de Comunicación Regional, Insulsa que lo planteó, otra autoridad peruana que lo planteó, ustedes dos que han comentado respecto a una cooperación multilateral que yo sugiero vaya de lo menos a más, no de lo grande a lo chiquito, sino de lo menor a mayor, de lo simple a lo complejo. Y les agradezco especialmente por lo siguiente, miren, circulan en las redes peruanas una especie de corriente buquelista, que todos quieren que las cosas se solucionen a lo Bukele. Y en esta conversación tan bien documentada, tan bien informada, con buena reflexión, ni por casualidad ha surgido una idea peregrina de copiar la fórmula de Bukele para resolver los problemas de la inseguridad y de la delincuencia, y dentro de ello un asunto que tiene su lugar, pero que no es el dominante, que se refiere a las bandas venezolanas o extranjeras en general, porque están mezcladas, no son de puramente venezolanos, y están mezclados también con peruanos y con gente de otras nacionalidades. Y yo les agradezco por aportar esta documentación bien claramente precisada, con aristas que hay que seguir puliendo, temas que hay que seguir profundizando, pero con ideas muy claras en dos dimensiones: la dimensión de lo que es, la dimensión de lo que debe ser y la respuesta de cómo construir lo que puede ser para mejorar. Y ahí lo único que humildemente me atrevo a poner es que no vayamos de lo más complejo a lo más simple, sino que partamos de las evidencias y vayamos primero a ver una parte de América del Sur, luego toda América del Sur y luego, si quieren, otras partes, porque si vamos a hablar de este tema, en México hay mucho más gente muerta, hay mucho más sicariato, hay mucho más droga, y tienen 50 millones de mexicanos que viven en los Estados Unidos. Muchísimas gracias por vuestra contribución, estimados amigos. Hasta pronto con todos. Hemos presentado Geopolítica en RCR